Bienvenidos a la lectura devocional de nuestra campaña nacional de 50 días, con el tema, Iglesias sanas para la gloria de Dios. Este es un proyecto de crecimiento personal que nos ayudará a conocer lo que implica ser una iglesia sana, que glorifica el nombre de Dios. Esta herramienta es una iniciativa de nuestra Convención Nacional Bautista de México, con el fin de fortalecer la identidad, la unidad y el crecimiento de cada una de nuestras iglesias, fomentando el desarrollo de iglesias saludables a través del estudio de la Carta a los Efesios. Te invitamos a escuchar la reflexión destinada para este día. Para más información, contáctate con nosotros. Semana 3. Liderazgo maduro para la gloria de Dios. Lectura bíblica, Efesios, del capítulo 3 al capítulo 4 versículo 6, dice de la siguiente manera: Por esta razón, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles. Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones, no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús, los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este, llegué a ser ministro, conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida, según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Introducción a la semana 3. Una persona caminando por una construcción en proceso, observó que varios obreros levantaban una gran edificación. Se acercó a uno y le preguntó: ¿qué estás haciendo? El hombre respondió: estoy colocando ladrillos. Preguntó a otro, y este dijo: estoy construyendo una pared. Finalmente, un tercero le contestó con entusiasmo: estoy levantando una casa para la gloria de Dios. Como puedes ver, todos hacían lo mismo, pero solo uno entendía el propósito eterno detrás de su trabajo. Así sucede con el liderazgo en la iglesia. No se trata simplemente de cumplir funciones, dirigir programas o tener autoridad. Se trata de entender el propósito divino detrás del llamado. En la porción destinada a estudiar esta semana, el apóstol Pablo nos recuerda que el liderazgo no es un fin en sí mismo, sino un medio para revelar el misterio de Cristo, edificar su iglesia y glorificar a Dios. La primera verdad a considerar es la siguiente: liderar es un llamado que implica un propósito claro. El liderazgo bíblico no nace del impulso humano, ni se sostiene en las habilidades del hombre, sino que es un llamado divino que tiene un propósito eterno.
El apóstol Pablo, desde la prisión, se presenta como prisionero de Cristo Jesús a favor de ustedes los gentiles, como dice el versículo 1, de esta manera, está reconociendo que su vida y liderazgo no están determinados por las circunstancias humanas, sino por el llamado de Cristo. Un líder maduro comprende que su vida está al servicio del Evangelio, incluso en medio del sufrimiento. El liderazgo en la iglesia es un llamado divino, no una aspiración humana. Este llamado es ante todo, por gracia. Pablo declara que le fue dada gracia para ser ministro del Evangelio. La misma gracia que se la ha dado a quienes presiden en nuestras iglesias y a quienes están siendo llamados a liderar. Pablo no se presenta como alguien que merecía la posición, sino como el menor de todos los santos, como se expresa en el versículo 8. Esta humildad refleja el corazón de un líder transformado por el Evangelio. El verdadero liderazgo cristiano nace de una profunda conciencia de falta de méritos y de una gratitud ferviente por la gracia que capacita y envía. El liderazgo cristiano es un llamado con un mensaje único y glorioso. El mensaje no es el líder ni su estilo, es Cristo y su Evangelio. Pablo no inventó su contenido, lo recibió por revelación y su responsabilidad fue proclamarlo con fidelidad. De igual forma, los líderes, hoy, están llamados a enseñar la palabra con integridad, proclamando la multiforme sabiduría de Dios, no sus propias opiniones. Finalmente, este llamado tiene un propósito glorioso, este es, dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, como se expresa en el versículo 10. El liderazgo maduro no se mide por el número de seguidores, sino por su capacidad de edificar a la iglesia para que sea testimonio visible de la gloria divina. Así, la iglesia misma se convierte en el escenario donde se exhibe el poder y la sabiduría del Evangelio. Cuando los líderes sirven con este enfoque, la iglesia crece en fe, en unidad y en misión. Lo segundo que necesitamos considerar este día es que el liderazgo es un llamado con una carga espiritual. Un liderazgo conforme al corazón de Dios no solo comprende el mensaje que proclama, sino que lleva una carga espiritual profunda por la iglesia. Podemos ver que esa carga lleva a Pablo a postrarse en oración, como dice el versículo 14, revelando que el ministerio no se sostiene por estrategias humanas, sino por dependencia de Dios. Su intercesión no es superficial, está motivada por el deseo de ver a la iglesia fortalecida en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo. El liderazgo maduro sabe que el crecimiento espiritual del pueblo de Dios requiere más que enseñanza, requiere oración ferviente y dependencia constante del poder de Dios. El líder maduro sabe que el fundamento de su identidad y la de la iglesia está arraigada en una relación con Dios. Por lo tanto, la preocupación es no edificar en la autodependencia, sino en la comunión con el Padre Celestial, quien sustenta, dirige y provee todo lo necesario para el cumplimiento del ministerio de la iglesia en el mundo. Al pensar en la iglesia de los Efesios, Pablo oraba por fortaleza interior, no por comodidad externa. La madurez espiritual, tanto en el líder como en la iglesia, no viene por métodos humanos, sino por la obra del Espíritu Santo, en lo profundo del corazón. Un discípulo que sigue al líder maduro, cultiva esta dependencia por medio de una vida de oración, de humildad y de sensibilidad a la dirección del Espíritu. La carga del llamado a liderar tiene como fundamento el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Pablo ora para que Cristo habite por la fe en los corazones de los creyentes, como dice el versículo 17, y que puedan comprender con todos los santos la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, como dicen los versículos 18 al 19. Un liderazgo maduro no se conforma con una iglesia superficial, sino que anhela ver creyentes profundamente arraigados en el amor de Cristo. Tal amor es el fundamento de toda comunión, servicio y unidad. Todo esto culmina con una gloriosa doxología cuando dice, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, como se expresa en el versículo 20. El liderazgo no busca su gloria, sino que apunta incesantemente a la gloria de Dios. Cuando el líder comprende su posición como siervo de la gloria divina, su enfoque cambia, ya no busca resultados visibles inmediatos, sino la fidelidad que honra al Señor. Finalmente, la tercera verdad que debemos considerar es que el liderazgo es un llamado para la unidad de la iglesia. El liderazgo maduro no solo conoce su llamado y su carga espiritual, sino que también promueve la unidad de la iglesia.
porque entiende que el cuerpo de Cristo debe reflejar la unidad del Dios Trino. Pablo exhorta a la iglesia con las siguientes palabras: anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, como se expresa en el versículo 1. No se trata solo de enseñar o dirigir, sino de vivir con coherencia el llamado divino. El líder es ejemplo en su caminar, en su trato, en su amor y en su compromiso con la iglesia. Este liderazgo promueve actitudes maduras, tales como humildad, mansedumbre, paciencia y amor, como se expresa en el versículo 2. No hay unidad en la iglesia sin estas virtudes. El líder que carece de humildad genera divisiones, el que no es paciente destruye con sus palabras, el que no ama no puede guiar al pueblo de Dios. Por tanto, el llamado a liderar es también un llamado a formar el carácter de Cristo en aquellos que lideran. Quien está al frente de un ministerio es ejemplo de la congregación. No estamos llamados a dirigir programas con éxito, sino a guiar hacia la madurez espiritual. Esta madurez, de la iglesia guiada por un líder maduro, se manifiesta en la diligencia en cumplir su responsabilidad espiritual. Como dice Pablo, procurando con diligencia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, verdad expresada en el versículo 3. La unidad no se construye sola, hay que cuidarla con esmero, con oración, con diálogo y con un espíritu conciliador. Los líderes deben contribuir a construir puentes, no muros. La unidad es el ambiente donde el Espíritu obra con poder y donde la Iglesia crece en plenitud. Por último, la unidad se sostiene en las verdades del Evangelio. Pablo dice en los versículos 4 al 6, un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Estas verdades fundamentales no cambian. El liderazgo maduro se apega a la doctrina sana y promueve un evangelio centrado en Cristo. Cuando la doctrina es clara y el carácter es maduro, la unidad florece y la gloria de Dios se hace visible. La Iglesia del Señor necesita más que nunca líderes maduros, líderes que entiendan que su llamado es por gracia, que vivan con una carga espiritual por el pueblo de Dios y que promuevan la unidad por medio del evangelio. Estos pasajes nos muestran que el enfoque del liderazgo cristiano no es el líder mismo, sino el llamado que ha recibido, el mensaje que debe proclamar y el propósito eterno que debe cumplir. Este es la gloria de Dios y la edificación de la Iglesia. Que nuestras iglesias en México, desde las ciudades hasta los pueblos, puedan levantar hombres y mujeres que vivan para esta causa gloriosa. Y que cada uno de nosotros pueda decir como Pablo: a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3 versículo 21. Diario de crecimiento personal. Después de haber escuchado esta enseñanza, detente por un momento a reflexionar en ella. Puedes hacer tus propias notas en tu diario de crecimiento personal. No olvides contestar las preguntas al final de cada lectura. Te invitamos a compartir lo aprendido con tu grupo pequeño o en los grupos de tu iglesia, promoviendo la retroalimentación para que juntos podamos crecer. Felicidades por haber hecho tu meditación diaria. Sigue esforzándote y aprendiendo más sobre este tema. Este audio es solo un complemento que te permitirá repasar las enseñanzas de este día, pensado principalmente en aquellos que por alguna razón no les es posible hacer esta lectura. No sustituye la meditación devocional. Para un mayor crecimiento personal, te invitamos a estudiar el libro Iglesias Sanas para la Gloria de Dios, con 50 devocionales de la Carta a los Efesios, y no conformarte con solo escuchar este audio. Adaptación en audio por el Ministerio de Comunidad Cristiana Palabra de Vida Urén, del estado de Michoacán.